Soy Sebastián Pulido y vamos a explicar cómo recuperar un archivo de texto en una USB con formato FAT32. Entonces, este es el archivo que vamos a recuperar. Aquí vemos sus contenidos y tiene un tamaño de 4012 bytes. Entonces, lo que vamos a hacer es proceder a borrarlo. Listo. Entonces ya, como vemos, no está el archivo. Lo primero que vamos a hacer es hacer una observación de la metadata de la FAT, perdón, sí, de lo que hay dentro del dispositivo para podernos guiar pues en los datos del disco. Entonces, vamos a hacer una visualización de los valores en hexadecimal con este comando. Y bueno, hay unos valores que ya he computado para hacer más ágil el video, pero entonces uno de los que nos importa es los bytes que hay por sector de la FAT. Entonces, eh, tenemos, si nos ubicamos en el offset 11, 7, 8, 9, 10, 11, y estos de 2 bytes, vemos que nos da este número. Si lo invertimos, nos daría el número 0200, que eso sería 502 en decimal. Entonces, cada sector va a tener un tamaño de 512 bytes. Luego, en el offset 13 vamos a tener cuántos sectores hay por clúster, y en el 14 vamos a tener cuántos sectores hay reservados. Bueno, entonces aquí vemos de que tenemos 8 sectores por clúster, y que si lo invertimos nos daría el número 0020, que es 32 sectores reservados. Entonces ya copamos los offset 11, 13 y 14, y estos datos van a ser importantes para los cálculos que vamos a hacer más adelante. Ya con esto podemos calcular cuánto es el tamaño de un clúster, que en este caso sería eh, eh, el número perdón, aquí hay un breve error, que sería 8, que es el número de sectores por clúster, y eso lo multiplicamos por 512, que nos da 4096. Entonces, en este caso estamos diciendo que el tamaño de cada clúster es de 4096 bytes o 4K. Listo. Ahora otros datos importantes es el número de FATs que hay en este dispositivo. Entonces, para eso nos vamos al offset 16. Y acá nos aparece 2, simplemente hay 2 paths. Eh, esta variable de cuántas entidades hay en el directorio root, para FAT32 siempre va a ser 0, entonces está ahí solo por referencia. Tenemos también el tamaño de la FAT, eh, el tamaño en número de sectores, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos que ir al offset 36. Entonces acá estamos en 32, 33, 34, 35, 36. Son 4 bytes. Entonces tendríamos el número 1D de 0, que eso pasado a decimal sería 7632 sectores por FAT. Por último, ya de los datos pues, de la metadata general del dispositivo, lo que nos interesa es la posición en la que empieza el cluster root, que nos tendríamos que ir al offset 44. Entonces, aquí estamos en 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Son 2 bytes. Eso sería el 2 en decimal. Entonces, esto empezaría en el clúster número 2. El root empezaría en el clúster número 2. Aquí vamos solo a establecer pues, de que el tamaño de la FAT simplemente es el que ya habíamos hallado, que es de 7632 sectores. Y ahora vamos a hacernos pues como un cálculo importante, que es en dónde empieza
la región de datos. Entonces, para calcular la región de datos, hagamos otras conversiones. Vamos a convertir los sectores reservados, pasémoslos a bytes. Entonces, básicamente es el conteo de sectores reservados por los bytes que hay en cada sector. Entonces es 32 por 512 que nos da 16.384. Ahora vamos a hacer, vamos a convertir el tamaño de la FAT en bytes, que sería el tamaño de la FAT en bytes, perdón, que sea el conteo pues, de sectores que hay en la FAT por el tamaño de cada sector. Entonces 7.632 por 512, que eso nos da 3.907.584 bytes. Entonces ya con estos datos podemos calcular en dónde está el primer sector de datos, que sería los bytes de los sectores reservados más la multiplicación entre el número de FATs y el tamaño en bytes de cada FAT. Entonces, si hacemos toda esa operación, nos da este número de 7.831.552, que nos interesa más en hexadecimal para podernos guiar, nos da 7780000. Entonces vamos a ver, si nosotros nos vamos desplazando hacia abajo, estamos aquí, y mire que coincidimos con el nombre del volumen. Los primeros 11 bytes, si no estoy mal, viene a ser el volumen, viene a ser el nombre del directorio o archivo. Entonces miremos acá. Los primeros 11 bytes corresponden al short name. Adicionalmente, el siguiente byte es el tipo o el atributo de este archivo. Entonces, aquí nos dice que es un volumen. Si es 8, y miren que acá coincide. Bueno, entonces para efectos de nuestra recuperación de archivos nos interesa guiarnos con ciertos elementos que son importantes. A ver, por ejemplo, los últimos, bueno, primero hay que establecer de que cada dos entradas acá son, cada dos entradas son un archivo o directorio. ¿Por qué? Porque toda la metadata de esta tabla es de 32 bytes. Entonces, dos líneas son 32 bytes. Entonces, cada una es una entrada de directorio. Entonces, una que es interesante es el file size, que son los últimos 4 bytes de esa entrada. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a esta entrada de acá, miramos los últimos 4 bytes, eso nos daría el número 0FAC. Entonces, ese 0FAC son 4012 bytes. Tenemos el tamaño en bytes del archivo que eliminamos, que vimos al principio. Otro elemento que se nos explica aquí es que lo que va a indicar que un espacio o una entrada está libre o no es el byte inicial en el nombre de esa entrada. Y vemos que el símbolo especial E5 que nos dice que esa entrada está libre. Y vemos en nuestra entrada de que efectivamente el primer byte del nombre es un E5. Entonces, estos elementos ya nos indican que esta entrada es la cual nosotros estamos interesados, pero vamos a cerciorarnos aún más. Hay otros dos elementos importantes que son el first cluster high y el first cluster low, que estos son dos números que compuestos nos vienen a dar la posición de clúster en donde comenzarían los datos de esta entrada. Lo tenemos en el offset 20 y en el 26. Entonces, vamos a ver, vamos a mirar. Entonces sería 16, 17, 18, 19, 20, 0, 0, 0, 0. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 0, 3, 0, 0. Si ese número lo componemos
Y bueno, lo invertimos por ser little endian. Nos daría básicamente 3 en decimal. Entonces el cluster number que tenemos es 3. Entonces ahora lo que nos interesa calcular es la posición de los datos que queremos recuperar. Entonces tenemos que nos tenemos que ubicar en el primer sector de datos, ¿cierto? Que el offset de eso pues son los bytes que ya habíamos calculado aquí, en esta parte. Listo. Luego, a eso vamos a hacer lo siguiente. A ver, primero tengamos en cuenta que la posición de la región de datos es en el clúster 2, ¿cierto? Eh, entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es que a la posición de clúster que teníamos en nuestra entrada, que era 3, a eso le vamos a restar en donde empieza la región de datos, que sería la posición 2. Eso nos va a dar 1. Entonces, básicamente nos está indicando de que después de la primera región de datos, va a estar ubicado en el clúster siguiente, va a estar ubicado los datos de esta entrada en particular. Entonces, si nosotros hacemos la operación, bueno, eso nos va a dar 1 y eso le vamos a multiplicar por el cluster size, eh, porque va a estar en el clúster inmediatamente siguiente. O sea, si ya viéndolo pues en números, el first data sector teníamos que el offset era este número grande y a eso le vamos a sumar básicamente el tamaño de un clúster que nos llevaría pues al clúster inmediatamente siguiente de la región de datos. Entonces esto nos daría este número en decimal, que en hexadecimal es 779000. Entonces vamos a ver. Esto nos está ubicando aquí. Y como ven, aquí es donde empieza nuestro archivo. Esto, pues los cálculos nos han dado bien. Aquí es donde comienza nuestro archivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a recuperar? Muy simple. Vamos a abrir nuestro archivo de nuevo, pero con un editor de hexadecimal. Y vamos a ubicarnos en donde empiezan las entradas de nuestro primer sector de datos. Vamos a decirle que nos lleve allá. Entonces le damos F5 para Go To y nos ubicamos allá. Entonces aquí estamos. Vamos al que nos interesaba, que era esta entrada de aquí. Y vemos que aquí tenemos el E5. Entonces vamos a editar. Presionamos F4 para editar, le cambiamos por una L de nuevo, le damos F2 para guardar y nos salimos. Ya editamos. Ahora vamos a ver qué contenidos tenemos en la USB. Volvemos a cargar y vemos que tenemos nuestro archivo. Vamos a abrir, tenemos los contenidos como los teníamos antes. Y eso es todo.